Hace unos años, tenía 35 creo, me operé del riñón. El posoperatorio nunca es fácil, porque los que os habéis operado de cualquier parte del abdomen, sabéis que la más mínima risa, preocupación, algo, una tos, duele eso de forma terrible, ¿verdad que sí? Entonces toses y parece que se te abrió el cuerpo en dos, porque claro, estás recién abierto, los puntos, y eso duele mucho. Y recién operado, pues tenían la mala costumbre de venirme a contar bromas y chistes y me hacían reír. Y entonces el sufrimiento era peor. Pero me acuerdo que al día siguiente de haberme operado, estaba en el postoperatorio 24 horas, llega Ana a la habitación y me dice: tengo una buena noticia y una mala, ¿cuál quieres primero? Como en las películas que te dicen así, ¿no sabes? Y yo, no sé, dame la buena. Y dice: atrapamos al ladrón. Dije yo, ¿cómo? ¿Atrapamos al ladrón? Dice, sí, nos robaron la casa. Dije yo, ¿pero qué me dices? Si en casa nosotros no tenemos nada. Nada que, diría uno, merece ser asaltada por un ladrón. ¿Entendéis? Tienes la vida de una casa, una cafetera, una televisión, la vida de una casa normal, pero ningún objeto de valor que dijeras: hay que robarle la casa a este porque aquí vamos a hacernos ricos. El ladrón se llevó todo: la ropa interior, no sé qué iba a hacer con la ropa interior, pero bueno, hasta los aritos donde se ponen las servilletas para poner los servilleteros, arramparon con todo. Y pues te das cuenta que no es que no tengas nada, sí tienes muchas cosas, si luego tienes que reponerlas, porque se llevaban una guitarra, se llevaba la televisión, se llevaba lo que pudo pillar. Pero lo atraparon. El hombre, pues bueno, había robado todo y como no tenía con qué llevar las cosas, pidió un taxi. Era un ladrón de pacotilla, ¿no? Y en ese proceso, bueno, pues mi cuñada Marta y mi cuñado Fernando, pues lo detectaron y lo atraparon y entonces vino la policía y lo tenían detenido, y en esto llegó el taxi también. Entonces, y el taxi, estaban deteniendo al pobre hombre, al pobre chico, y estaban deteniéndolo, y el taxi decía: a mí quién me paga la carrera, a mí quién me paga la carrera. Quería cobrar. Fernando le dijo: usted tal vez sea cómplice porque ha venido a buscar al ladrón. Cogió y se fue. Se resolvió el asunto de pagar. El caso es que recuperamos todo. Pero todo, se llevaba hasta las cosas, bolsas y bolsas y bolsas, todo lo que podía haber llevado, y recuperaron todo. Hay momentos en la vida donde uno piensa que te han robado algo ha pasado, y no siempre se recupera todo. No siempre se recupera todo. Yo quiero llevarte al libro de Joel. Joel es un profeta en el Antiguo Testamento. En el capítulo 2, los que estáis en la mesa, vamos a estar en este capítulo desde el verso 24, 23 en adelante. Os voy a contar. Dice así: Dios está hablando a través de Joel al pueblo que estaba pasando unas situaciones bastante difíciles, y les dice así: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios. Verso 23 estoy, 2:23. Porque se ha dado la primera lluvia a su tiempo, y os hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Dios está hablando al pueblo de un tiempo de gracia. Dice: yo voy a enviar, dice el verso 23, dice una lluvia temprana y una lluvia tardía. Cuando nosotros leemos en la Biblia el tema de la lluvia, no penséis que es Galicia. La lluvia significaba agua, y agua significaba riqueza. ¿En qué sentido? En que los campos podían ser regados. Si había un bien escaso, y hay
un bien escaso en Israel es el agua. Y para colmo de males, como el tipo de terreno que hay, no es como Galicia, que rápidamente haces un pozo y encuentras agua. Aquello era conseguir agua y un pozo, pues era algo muy, muy, muy valioso, al punto que los pueblos se mataban por un pozo. Las familias se mataban por la propiedad de un pozo. Entonces el agua era un bien escaso y un bien valioso. Entonces era absolutamente necesario que cuando empezaba la época del otoño, que era la época en la que se empezaba a sembrar, pues venía la primera lluvia que hacía que la semilla que era plantada pudiese germinar. Esa era la lluvia temprana. Y en torno a abril, más o menos en primavera, venía una lluvia tardía, una lluvia posterior, que hacía que el fruto creciera y fuese preparada esa planta para la cosecha. Entonces Dios les promete que Dios enviaría la lluvia temprana y la lluvia tardía como al principio. Ahora bien, esa bendición de Dios que traía, después espiritualmente se explica, y no voy a entrar hoy en esto, pero que se explicaba, y así lo dice la palabra de Dios, que la lluvia temprana era la venida del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 llega el Espíritu Santo, eso se le llama la lluvia temprana. Y se habla para que las primicias, los primeros, la semilla que estaba plantada pudiera germinar. Y empieza la iglesia de una forma muy fuerte y muy potente. Pero llega una lluvia tardía, que es un derramamiento del Espíritu Santo en toda nación y en toda carne, para que las personas puedan venir a Cristo y conocer al Señor. Ahora, ¿por qué Dios enviaba esta lluvia profetizada a través del profeta Joel a este pueblo? Dice así: porque, fíjate, y hará descender, dice, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Como vimos hace unas semanas, una cosa es, y yo que soy de tierra de vides y que siempre hemos tenido la familia vides y hemos tenido vino, y teníamos nuestra bodega y teníamos hasta un vino comercial con el nombre de mi abuelo, que se vendía durante varios años. Sabíamos distinguir que una cosa era tener uvas y otra cosa era tener vino. Tú puedes tener una uva muy buena y hacer un vino muy malo, porque no sabes hacer el vino. Tú puedes tener una aceituna muy buena y sin embargo tener aceite muy malo, porque no sabes tratar esa aceituna. Es decir, una cosa es el fruto y otra cosa es el fruto procesado. De eso hablamos hace unas semanas, ¿os acordáis? Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Dice, el plan de bendeciros y el plan de daros lluvia a tiempo y a destiempo, ¿para qué es? Para que tengas un fruto bueno de tu trabajo, de tu esfuerzo, de lo que estás haciendo. ¿Cuál es el propósito de Dios de que Dios envíe lluvia a su tiempo? Pues lo que es el propósito de Dios es que tú entres en un proceso donde el fruto de tu esfuerzo dé un resultado positivo. Acuérdate que la misión que nosotros tenemos como iglesia, ¿cuál es? Es hacer, ¿qué? Discípulos. Nuestra misión no es hacer mejores personas. Nuestra misión es hacer discípulos. Esa es la misión de nuestra iglesia. Y vamos a ver 3 etapas en este texto en la cual te vas a sentir identificado o de alguna manera ver cómo Dios convierte a una persona en un discípulo. 3 etapas muy sencillas. La primera está en el verso 25. Es decir, Dios envía su lluvia, Dios envía su agua, Dios envía toda esa bendición, toda esa gracia de Dios. Y dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Restituir. ¿Por qué aparece aquí restituir? Porque cuando Dios llega a la vida de una persona, no llega simplemente para hacer de esa persona un religioso. No llega simplemente para que los domingos sepas a dónde tienes que ir. El domingo por la mañana voy al culto, voy a la reunión, voy a la iglesia, voy. No, Dios viene, ¿sabes para qué? Para restituirte. Cuando una persona viene a Cristo, y cada vez ocurre más, la gente viene más, como decimos aquí en España, hecha polvo.
más dinamitada, más quebrada, más robada por el enemigo. Jesús habló del mismo Satanás, que era un ladrón que venía a robar, matar y destruir. Ahora, cuando tú llegas a Cristo, lo que la palabra de Dios dice que te va a restituir. Restituir. Y no restituir, no es simplemente fíjate, por eso Dios hablaba del ladrón. El ladrón me restituyó todo, aquel chico. Después tuve que ir a juicio. Yo dije, no tengan en cuenta esto, porque el chico estaba saliendo de la cárcel porque estaba en fase terminal con los anticuerpos del SIDA y le quedaba poco tiempo de vida. Y bueno, yo le presenté el evangelio, lo quise llevar a una comunidad cristiana y me perdonas. Yo, sí, hombre, te perdono, no pasa nada. ¿De verdad que me perdonas? Yo te perdono. Entonces el juez dijo, esto se acaba aquí, no hay ningún problema. Usted le perdona, yo le perdono, pues váyanse. Después venía a pedir a casa de mi suegra, llamaba a la puerta, dice, ¿me puede dar algo para comer? Y dice, pero tú no eres el que robó a mi hija y a mi yerno. Y dice, sí. Dice, vete. Y dice, no, si me perdonaron. Bueno, está bien. Él no pudo restituir, no tenía con qué. Pero sí recibió el amor. Recibió el amor y volvía. Volvía a pesar de que había robado y fue a robarle al pastor. Pero bueno, justo, ¿verdad? Fue a robar ahí. Entonces, fíjate, en la Biblia hay unas leyes que tienen que ver con la restitución. Cuando alguien robaba una oveja, y era, claro, si lo pillaba, si no lo pillas, nada. Pero cuando alguien robaba una oveja, tenía que devolver 4 veces más. Tenía que devolver 4 ovejas. Si alguien robaba un buey, tenía que devolver 5 bueyes. No solo es que devuelvo el buey que robé, no. Tenía que, se llaman leyes de restitución. La restitución no era devolver lo que ya tenías si era tuyo, sino que era devolver lo que ya tenías más otra cantidad. ¿Os acordáis cuando Jesús entró en casa de un hombre que era publicano, un cobrador de impuestos? Y va a entrar a su casa, el hombre queda tan impactado porque semejante maestro tan famoso y tan conocido que hacía milagros quisiera ir a vivir a su casa. El impacto que tiene Zaqueo, se llamaba, en su vida es tan grande que dice, no, yo voy a devolver, si en algo defraudé, mira, primero vendo la mitad de mis bienes y se lo doy a los pobres. Eso para empezar. Eso lo doy porque quiero, por gracia. Pero ahora voy a entrar en la restitución. Dice, si alguien me viene a reclamar que defraudé en algo, le devuelvo por cuadruplicado. Ese era un hombre tocado por Dios. Porque el que restituye, no restituye solo lo que quitó, sino que devuelve, en este caso, 4 veces más, como Zaqueo, 5 veces más si fuera un buey, 4 veces más si es una oveja, o como dice Proverbios, aquel que robare y el ladrón fuere sorprendido en su falta, devolverá 7 veces lo robado. Es decir, que cuando tú llegas a Cristo y dice el texto bíblico, os restituiré, no es que simplemente te va a devolver lo que te fue quitado, sino que te va a añadir mucho más y mejor. Porque muchas personas vienen a Cristo y vienen con su familia rota, o el trabajo lo han despedido, han sido engañados por personas que amaban, han fracasado en intentos, en negocios, su salud está mermada, el dinero le desapareció. Cuando una persona viene a Cristo, entra en un proceso en el que Dios dice, yo me empeño en restituir a esa persona. Y siempre es así. No he visto a una sola persona que entregase su vida a Jesús de corazón que Dios no le empezase a restituir. No tal vez como tú creas, ¿verdad? Porque entonces si tú crees que es así, dices, bueno, a ver si viene alguien, si alguien me roba este coche viejo que tengo de una vez, Señor, porque a ver si hay suerte, ¿no? Para que me devuelvan 7 mejores a escoger. No es como nosotros pensamos. Pero Dios decide, y es un Dios que ha decidido bendecir a sus hijos.
Dice, no serás avergonzado. Dice, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Cuando te han robado la dignidad, cuando vienes incluso de tu país donde tenías una posición social tal vez más alta y aquí tienes que estar haciendo cosas que no son acordes con tu educación, es una sensación de vergüenza decir, ¿para esto estoy yo aquí? Dice, nunca más será mi pueblo avergonzado. Y nunca más, ¿sabes cuándo es? Nunca más. Entras en un proceso de restitución y dice, y restituiré los años. No importa los años que tal vez lleves dando tumbos, no importa los años que te han sido robados en tu situación emocional, familiar, económica, no importa los años. Dice la palabra de Dios que restituirá los años, no importa el tiempo. Dios abre un tiempo también de restitución donde Dios va a hacer una obra preciosa en ti. Ese es el proceso también de comenzar como discípulo. Te voy a decir una cosa, y si un hombre injusto tiene que devolver hasta 4 o 5 o 7 veces lo que llevó, ¿qué hará un Dios justo por ti? Si un injusto tiene que devolver hasta 7 veces, ¿qué devolverá a un justo como Dios? Entonces, cuando uno es conocedor de ese Dios que es capaz de bendecirle de esa forma, llegas a conocer a Dios de una forma, de un modo, de una manera, que entonces dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es decir, ¿sabes cuál es esta etapa del discipulado? Dios te empieza a bendecir, no para que te vaya simplemente bien. Dios te empieza a bendecir, no para que ahora te robaron un coche tengas 7. No, no se trata de eso. Dios te empieza a bendecir para que sepas que va a cuidar de ti siempre. Nunca más serás avergonzado, nunca más serás humillado. Así que aquí en esta etapa un discípulo aprende a decir eso: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo dice porque lo ha vivido, porque ha aprendido que Dios le ha restituido. ¿Qué problema hay si ahora me quitan, me despiden del trabajo, me hacen, o parece que el enemigo me está robando? Si el enemigo me roba, Dios me va a devolver más y mejor. Más y mejor. No tengo por qué tener miedo en ningún sentido. Por eso, un discípulo de Jesús que aprende en esta fase, cuando Dios empieza a restituirle, entonces empiezas a confiar en Dios. Porque Jesús, su primera predicación fue: un momento, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. No es más la vida que lo que coméis. No es el cuerpo, ni te afanes por lo que vestirás. No es el cuerpo más que el vestido. No te afanes. Y Jesús lo decía: no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. El discípulo, en esta parte, en esta etapa del proceso de su crecimiento, descubre que Dios le cuida, que Dios está pendiente de lo que va a comer, de lo que va, de su techo, de su abrigo, y dice: no tengo por qué afanarme. Dios es mi pastor, no tengo que me afanar. Sí, me robaron, sí, he venido a los pies de Cristo tal vez y me han hecho polvo, pero Dios ha restituido mucho más. Y si pudiésemos, podemos, pero no lo voy a hacer aquí en este momento, dejar que diera testimonio cualquier persona que lleve más de 20 años en el Señor, os contaría esta historia, ¿o no? Cómo Dios ha sido mucho más bueno, ha añadido mucho más de lo que cansábamos a soñar y pensar. Mucho más. Dios restituyó mi vida, no como aquel pobre hombre ladrón que finalmente murió. Y espero encontrármelo en el cielo. Él no pudo restituir, pero a él se le restituyó la dignidad de hijo de Dios, que nadie se la puede robar. Por eso, en esta primera etapa, Dios te restituye, te da más, te bendice. ¿Para qué? Para que aprendas a confiar en Él. Deja de dudar, porque Él te va a sostener, Él te va a cubrir. Entonces, eres un discípulo confiado. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Eso no significa que, como nada, Dios me va a restituir todo, aquí yo no trabajo.
porque ¿para qué trabajar? No, porque Dios envía la lluvia para que dé fruto y tú conviertes ese fruto en algo. Si es uva, en vino. Si es oliva, en aceite. ¿Nos entendemos? Si es trigo, los tienes que meter en los almacenes. Dice aquí. Entonces, trabajar, hay que trabajar. No estamos negando eso. No estamos negando tu esfuerzo, tu dedicación. Al contrario, pero sabemos que nuestra bendición no viene de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría, sino que estamos aprendiendo de que hagamos lo que hagamos, es Dios quien nos restituye, quien nos bendice. Amén. Verso segunda, fíjate, el proceso, segundo peldaño, segundo paso en el proceso de discipulado. Verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Perdón. Hay una temporada de parte de Dios, hay un tiempo de parte de Dios de restituir, y de repente ya eres un discípulo que estás confiando en Él, estás viendo la mano de Dios, y Dios dice que ahora viene otra palabra, ya no restituir, es derramar, el derramamiento del Espíritu Santo. Es un tiempo nuevo, un tiempo de avivamiento, un tiempo donde no solo conoces a Dios, porque fíjate, hasta aquí tú conoces a Dios, que es tu amigo, es alguien, pero aquí ahora Dios viene a vivir a ti. Eres lleno de Dios. Es Dios viviendo en mí. Yo soy su casa, yo soy su templo. Dice que hay un derramamiento del Espíritu y entras en una nueva fase en tu vida donde estás lleno de Dios, donde Dios te habla, donde Dios te guía. Y entonces dice, fíjate, se derrama mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos. ¿Qué es profetizar? Profetizar es ver hacia adelante. Estás viendo cosas que van a ocurrir. Es capaz de tener una mirada no de previsión científica y analítica, sino de revelación de Dios. Dios te habla, te guía. Dice, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, la llenura del Espíritu Santo es para que dejes de guiarte por tus ojos. Es para que te guíes por el Dios que habita dentro de ti. Es Él quien te habla, es Él quien te susurra. Ya no te guías por las apariencias, no te guías por las circunstancias, por solo tu sabiduría. Dice, ¿qué dice Dios? Dios te habla, Dios te trae esa voz interna. Hay un derramamiento del Espíritu para los dones del Espíritu. Claro que se profetiza, claro que hay visiones. Y dice que esta promesa es para, dice, vuestros hijos y vuestras hijas. Es decir, es para nuestros hijos, es para nuestras hijas, es para nosotros. Por eso estos jóvenes estaban aquí. ¿Sabes qué experimentaron en el retiro? Y ayer de noche también. Ayer estuvieron aquí hasta tarde, bueno, hasta de 6 a 9, orando, alabando, cantando, orando unos por otros. ¿Sabes qué experimentaron en el retiro? Si lo estaban diciendo, solo que con otras palabras. La llenura del Espíritu Santo. Eres lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es el primer efecto de la llenura del Espíritu Santo? Que eres un entusiasta. Eres alguien entusiasmado. ¿Sabes los griegos? Para decir que alguien estaba lleno de Dios y querían decir, casi lo tomaban como un loco, decían que alguien estaba lleno de Dios. La palabra Dios en griego es theos. De ahí viene teología, Dios, y otras palabras que tienen que ver con teo. Entonces decían que esa persona estaba en teos, es decir, poseído por Dios. En teos, de ahí viene la palabra entusiasmado, porque es alguien que está en teos. Entonces, si estás lleno de Dios, ¿sabes cómo estás? Entusiasmado. Qué poco entusiasmo, Dios mío. Qué poco entusiasmo. Mira, a mí no me gusta decirle eso. Dile al que tienes al lado. Me horroriza eso. Pero dile al que tienes al lado, entusiásmate un poco,
Un poquito de entusiasmo. Tú también, ahí díselo, un poquito de entusiasmo. Un poco de entusiasmo. Por eso, cuando servimos, ¿cómo servimos? Con entusiasmo. Cuando oramos, ¿cómo oramos? Con entusiasmo. Cuando hacemos un servicio social o vamos a predicar el evangelio, ¿cómo lo hacemos? Con entusiasmo. Por favor, que se aleje de mí la gente que no está entusiasmada con Dios. Porque si no está entusiasmada con Dios, ¿qué le entusiasma? ¿El Real Madrid, el Barça? ¿Qué le entusiasma? Porque finalmente todos nos entusiasmamos con algo. Es decir, todos somos llenos de algo que nos atrapa el corazón. Para unos es el negocio, para otros son las posesiones, o la familia, o algo que te entusiasma. Andar en bicicleta. Entonces, no, es que no tengo tiempo, porque lo primero, lo que te entusiasma, pasa al número 1 en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en la vida de un discípulo? Le muestra que puede confiar en Él, pero después lo pasa a una fase donde tienes que ser lleno de Dios. Un discípulo lleno del Espíritu Santo es un discípulo guiado por el Espíritu Santo, es un discípulo que está conectado íntimamente con el Espíritu Santo, es un discípulo que puede tener sueños si Dios le habla, puede tener un pensamiento profético, puede tener visiones. ¿Pero por qué? Porque hay mucha gente, no, tuve una visión para él, una visión para el otro. No, para ti, para que te guíe a ti, para que te dirija a ti, para que sepas qué decisión tomar con las cosas que tienes que hacer. Pero no solo está reservado para los mega líderes espirituales, es para toda, dice aquí, toda carne, hijos e hijas, ancianos y ancianas, es decir, mayores, pequeños, hombres, mujeres. Aquí no hay diferencia. A todos les habla Dios. Por eso, cuando decimos que los niños son llenos del Espíritu Santo y oramos por la plenitud del Espíritu Santo, es Dios habitando en ellos, en teos, ellos no tienen un Espíritu Santo baby, no tienen un Espíritu Santo junior, no tienen un Espíritu Santo pequeñito, tienen el mismo Espíritu Santo que tú y que yo. Luego les puede hablar, les puede profetizar, les puede traer visiones a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes. A cualquiera. Por eso la segunda etapa en el proceso de discipulado es que seas lleno de Dios, seas lleno del Espíritu Santo, para que seas libre, para que Dios te guíe, para que, por supuesto, dice aquí, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, para que haya prodigios, para que haya milagros, para que haya un mover de Dios. ¿Cuántos necesitan un milagro en esta mañana? Dice Hechos 1:8, y recibiréis poder. Sí, fíjate, hasta Jesús no envía a predicar a sus discípulos, lo habían visto resucitado, ya querían ir a predicar. ¿Cómo te hemos visto resucitado? ¿Qué mejor testimonio tenemos que la resurrección? Vamos a predicar. Y Jesús dice, hey, un momento, que nadie se mueva. Porque hay dos tipos de entusiasmo. El enteos que tenéis por ahí, una experiencia, había Jesús resucitado. Pero te necesitáis otro entusiasmo, y es aquel que cuando viene Dios a habitar en ti, cuando eres lleno del Espíritu Santo. De aquí nadie se mueve hasta que recibáis poder. Necesitáis poder, y la vida cristiana es absolutamente necesario. Poder para enfrentar las circunstancias difíciles, poder para orar por los enfermos y que se sanen, por supuesto, pero poder para sobrevivir a que te roben todo, o que el enemigo venga y en vez de dudar en la fe dice, Dios me va a restituir, y lo crees. No, es que me ha ido muy mal, es que tú, si tú supieras, es que me dijeron, es que el trabajo, es que el tal. Es igual, un discípulo de Cristo no habla así, no habla como hablaba antes, está lleno de Dios, dice, así que si Dios quitó, Dios restituirá, no pasa nada. Yo voy a bendecir el nombre de Dios. Así le pasó a un hombre que se llamaba Job. Job le iba todo bien y de repente le fue a hacer todo mal. Perdió sus hijos, murieron, perdió todas sus posesiones, todo. Era un hombre riquísimo, lo pierde todo, y por si acaso no pierde
pierde hasta la salud porque le viene una sarna, una especie de sarna, un picor en la piel que no tenía forma de rascarse del picor que tenía. Y su mujer se acerca y dice: ¿por qué no maldices a Dios de una vez? Y te mueres, por cierto. Si hubiera habido eutanasia, la mujer le hubiera aplicado suicidio asistido. Eso sí, por compasión, por compasión. Y dijo: ¿qué pasa? Dios puede bendecir y dar. ¿Y resulta que no nos puede quitar? ¿Solo puede dar? ¿Pero no estamos expuestos a que nos sea quitado? Pues mira, sea que me dé. Esto es versión libre popular Marcos Zapata. Pero dice eso, sea que me dé o sea que me quite, bendito sea el nombre de Dios. Ese es un hombre en teos. Un hombre lleno de Dios. Y a hombres así y a mujeres así, Dios usa para prodigios, señales y milagros. Porque no importa su condición, lo que importa es lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Y la tercera fase, fíjate, dice, y verso 32. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjate dónde viene esa frase que tanto sabemos, ¿verdad? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, Dios te bendice y te restituye para que puedas aprender a confiar en Él, ¿verdad? Completamente. Dios te llena del Espíritu Santo para que puedas ser guiado por Él. La voz interior está ahí. Eres lleno del Espíritu Santo. Vas a tener visiones, vas a tener palabra profética, sueños, todo eso, incluidos nuestros hijos, nuestros ancianos. ¿Pero para qué? ¿Cuántos quieren que Dios les restituya? Yo sí. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Yo sí. Pero ¿cuántos quieren compartir el Evangelio entonces? Ese es el asunto. Porque dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, este es un paquete completo. Yo te restituyo, yo te lleno, ahora tú ve y predica. Es decir, hay un propósito en esto. Un discípulo, los discípulos de Jesús, recibiréis poder, pero no por poder, sino para que me seáis testigos. Eres testigo en tu ciudad, eres testigo en tu nación, tienes que ser testigo, las personas que están alrededor. Por eso Jesús les dijo, id y predicad el Evangelio a toda la nación. Es decir, ¿de qué se trata esto? Se trata que cuando un discípulo ve la mano de Dios, cómo Dios le ha restituido, cómo Dios le bendice. Cuando un discípulo está lleno de Dios al punto que está entusiasmado con el Señor, entonces, ¿qué hace? Lo comparte a otros. Estas tres cosas son inseparables. No puedo pensar, que Dios me bendiga, pero estar muy lleno de Él, no, porque no tengo tiempo para estas cosas. Bueno, y para predicar menos. No le hablas a nadie, no le hablo a nadie, nadie sabe, soy cristiano de la secreta, nadie se lo sabe. Claro que podemos desear restitución, claro que podemos desear que Dios nos use con milagros y ser llenos del Espíritu Santo, pero tengo que tener el mismo deseo de predicarle a otros. Es decir, cuando yo le hablo a otros empieza un proceso de reproducción, de multiplicación. Dios a un discípulo le provee, en consecuencia él confía. Dios a un discípulo lo llena, en consecuencia esta persona es guiada por el Espíritu Santo. Dios a un discípulo lo usa, en consecuencia se multiplican otros. En otros. Tu ministerio no es cantar aquí en la iglesia. Tu ministerio no tiene nada que ver con esto. Tu ministerio es que alguien que no conoce a Cristo lo conozca, tu familia, tus amigos, y alguien que a lo mejor, escuchamos el testimonio, 6 meses nos compartían, ¿verdad? Y ya hizo y se va a bautizar. ¿Cuál es el fin? Que con 6 meses ya sabe mucho más, infinitamente más que alguien que no sabe nada ahí fuera. Luego sí puede liderar a otros con 6 meses.
¿Hasta dónde los puede liderar? Hasta donde tú llegaste. He llegado a estos 6 meses. Te puedo indicar el camino hasta aquí. Pero mientras esa persona va andando, sus discípulos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, tú sigues avanzando 7, 8, 9. La clave del proceso de discipulado es que finalmente cada uno de nosotros gane a otro para Cristo y le enseñe que Dios restituye, que Dios llena y que puedes predicar el evangelio a otros. Completamente. Porque el que invocar el nombre del Señor, cualquiera que sea su circunstancia, cualquiera que sea su momento de vida, aunque esté en la cruz muriendo en el último instante con Jesús, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Habrá valido la pena. Ahora, ¿por qué esto que es tan sencillo? Estos 3 pasos tan sencillos, ¿por qué decimos, wow, aquí el domingo decimos, es así, es cierto, es cierto? Después nos reunimos por la semana en grupos pequeños y lo que hacemos en los grupos pequeños es aplicar esto. ¿Esto cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? Por eso, si no estás en un grupo pequeño, te animamos a que participes de un grupo pequeño y puedas aplicar este mensaje. Pero ¿por qué no funciona muchas veces en la vida de las personas? Entonces vemos la gracia de Dios que envía la lluvia para empezar un proceso de discipulado, pero hay algo que no funciona. Y entonces yo leyendo el libro de Joel me caigo en la cuenta de que el final del libro de Joel, en realidad, lo que está intentando Dios corregir es la actitud al final con la que los hijos de Dios, aún que parece que están enteos, llenos, entusiasmados, aún no ponen en marcha estas cosas tan sencillas. ¿Por qué? Porque Dios les promete todas estas cosas que estamos hablando, estas promesas, pero el Señor descubre que la mentalidad no era la correcta. Si tú ves todos estos temas, toda la provisión de Dios, que Dios, la llenura de Dios, etcétera, pero tú tienes una mentalidad incorrecta de, bueno, sí, eso está muy bien, pero yo no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Yo no puedo porque estoy enfermo, no puedo porque soy mayor, no puedo porque soy niño, no puedo porque tengo trabajo, no puedo porque no tengo trabajo. Es decir, aquí cada uno, el no puedo depende de cada uno, ¿verdad? Cuando hay un no tengo, no puedo, fíjate lo que dice Joel capítulo 3, verso 10. Bueno, está hablando, dice, verso 9, os leo el 9. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjar espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué Jesús enseñó tanto al principio de su ministerio, como veíamos antes en Mateo 6 y en el Sermón del Monte en general, acerca de no te afanes, no pienses así? Porque el asunto de la bendición, de la provisión o de hacer la obra de Dios tenía que ver con un cambio de mentalidad. Con un cambio de mentalidad. Entonces les dice, no os afanéis. Y les enseña por qué no tiene que afanar. Mira los lirios. Considera las aves. No te afanes. ¿Por qué el apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo usa? Dice que solo la transformación de una persona viene a través de la renovación de su entendimiento, de su forma de pensar. Porque si tú traes una palabra de fe, pero la persona piensa de sí mismo, yo no puedo, yo no tengo, conmigo eso no va, no puedo por esta razón o no tengo, ¿verdad? La mayor promesa que pueda darte Dios se arruina con la menor actitud negativa que tú tengas. Escúchame bien. Porque Dios puede darte una promesa impresionante, como les estaba dando. Pero aquel pueblo decía, sí, mucho derramar del Espíritu, mucho de la guerra que nos va a... Pero es que somos débiles. La actitud que ellos leían hacia sí mismos es, soy débil. Y entonces, ¿qué les dice Dios? Muy bien, así que tú dices que eres débil. Dime, ¿qué es lo que tienes?
Pues mira, lo único que tengo aquí son un azadón. En Galicia le llamamos hacho. Un azadón. Dice, muy bien, dice Dios, pues haz espada de tu azadón. Haz una espada de eso. ¿Y qué tienes? Lo único que tengo son hoces. Pues haz una lanza de ese hoz. Es decir, ¿qué es lo que tienes? Pero no me vuelvas a decir que eres débil. Y diga el débil, fuerte soy. Era una cuestión de actitud. Era una cuestión de mentalidad. Es decir, haz algo con lo que tienes. ¿Qué tienes? Ay, es que no tengo armadura, no tengo espada, no puedo pelear contra Goliat. Sí, pero ¿qué tienes? Tengo una piedra y tengo una honda. Pues usa las piedras y la honda. ¿Qué tienes? Porque muchas veces para hacer la obra de Dios, para liderar o para ganar a otro, para Cristo, dices, ay, es que no tengo, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que si tú supieras, es que mi vida, es que mi historia. Siempre que te vienen con esas cuestiones tiene que ver con un proceso mental que no ha sido transformado por Cristo. Y todavía hay unas dosis de autocompasión altísimas. Lo que he sufrido, ¿sí? Pues Dios te va a restituir hasta 7 veces más. Porque Dios es un Dios justo, si es que has sufrido así. Por eso, haz algo con lo que tienes. Jeremías, Dios le llama y Dios le dice a Jeremías, te he llamado por profeta a las naciones. Dice él, pero si yo soy un niño, ¿cómo me vas a llamar a mí si soy un chavalito jovencito como estos que salieron acá? ¿Cómo profeta a las naciones? Pues si aún no acabó ni la ESO. ¿Y qué le dice Dios a Jeremías? Le dice, no digas, soy un niño. No hables de ti como Dios no habla de ti. No digas de ti lo que Dios no dice de ti. No digas no puedo. No digas no soy. No digas no tengo. No digas lo que Dios no dice de ti. Por eso Jesús trae, dice, vosotros sois la luz. Vosotros sois, y empieza a decirle todo lo que son. Porque la batalla es una batalla que se da primero aquí. Si yo no logro creer, si yo no logro confesar algo conforme a la voluntad de Dios, vienen promesas de poder, de restitución, de lo que sea. Pero en mi mente digo, no. Y por eso dice, un momento. Nada de proclamar de debilidad. Un momento. Nada que no tienes espadas ni lanzas. ¿Qué es lo que tienes? Tengo una hoz y tengo un azadón. Pues lo conviertes en una espada y lo conviertes, peleas con lo que tienes. Pero nunca más mi pueblo va a decir débil soy. Diga el débil, fuerte soy. Y cambia la confesión. Por eso dice a Jeremías, no digas soy un niño, porque yo te he mandado por profeta y tú ahora me vienes a decir, ¿te equivocaste conmigo? ¿Te equivocaste conmigo? ¿Qué es lo que tienes para ser un discípulo de Cristo? ¿Qué tienes? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo para tomar un café con alguien que no conoce a Jesús? ¿Tienes una casa que la puedes abrir para que se haga una reunión en tu casa? Y como escuchamos hace 15 días, la semana pasada, hace 15 días, la presencia de Dios a tu casa y cómo se bendice cuando la presencia de Dios viene. ¿Qué tienes? ¿Tienes un coche? ¿Qué tienes? Esta tarde vamos a la costa de Lugo, a Burela, a estar allí con nuestros hermanos y animarlos. A lo mejor tienes un coche y tienes la tarde libre, úsalo. Ahora, ¿sabes por qué estas personas necesitaban decir fuerte soy? Porque la fortaleza no dependía de la espada y no dependía de la lanza. Su fortaleza dependía de Dios. Nuestra fortaleza no depende de, ay, es que me robaron, ay, es que tú supieras, no, es que me abusaron, es que vengo de mis circunstancias, de mi familia, yo qué sé las cosas que has podido pasar. La fortaleza viene de Dios. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación, decía Miriam, la hermana de Moisés.
O puedes proclamar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa palabra viene exclusivamente en contextos de crisis económica. Cuando hay una crisis económica, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No temas, le decía el Señor a través de Isaías al pueblo, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te sostendré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay tantas promesas que están en la palabra, que cuando tú empiezas a renovar tu mente, entonces te estás convirtiendo en un discípulo que no solo cree, sino que vive lo que cree. Vive lo que cree. Por eso no digas: soy un niño. No digas: no tengo. No digas que solo tengo una hoz. Es que solo tengo un azadón. Es que solo tengo... No digas nada de eso. ¿Te consideras débil? Hoy cambia tu confesión. Diga: el débil. Y eso sí que hay que confesarlo. Fuerte soy. Dilo conmigo: fuerte soy. Ponte de pie, por favor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Espíritu Santo está aquí. Tal vez estés aquí de visita o has venido en algunas ocasiones, pero nunca has conocido a un Dios que te llena, un Dios que te restituye, que tiene el corazón para devolverte todo lo que te han robado, todo lo que has perdido, todo lo que has dejado atrás. Y ya parece imposible que pueda recuperar eso. Pero Dios promete: restituiré los años. Que vinieron esas plagas, 4 plagas, una tras otra. ¿Qué pensaría aquel pueblo? Nos hemos salido de un mal y viene otro. Y parece que vamos levantando cabeza y viene otro mal y otro. Pero llega un punto que Dios dice: hasta aquí. Hasta aquí. Y hoy hay un hasta aquí para tu vida, para que le entregues tu vida a Jesucristo, para que te reconcilies con Él. Hay un hasta aquí. Se acabó, dice el Señor. Se determina en restituir tu vida. Si nunca antes tomaste una decisión de entregarle tu vida a Jesús, si nunca antes tomaste una decisión de seguirle todos los días de tu vida, hoy te digo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Puedes decir: Jesús, aquí estoy,
Y tal vez estés aquí y lo que necesites es restaurar tu relación con Dios, porque tú sabes que te has enfriado, tú sabes que te has apartado, que has dejado. También es un momento hoy para eso, para creer, y más que creer, para proclamar que en Cristo eres fuerte, que Cristo te restituirá, que Jesús te va a llenar y te va a usar para que otros le conozcan. Pero si tú estás aquí, quieres entregarle tu vida a Jesús, quieres hacerlo y poder cantar desde tu corazón: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si le quieres entregar tu vida a Jesús, yo quiero hacer una oración de fe, de convicción, en la cual le digas: aquí estoy, Señor, me he equivocado, he errado, he pecado, pero aquí estoy. Gracias por una nueva oportunidad. ¿Habrá alguien que quiera hacer una oración así conmigo? Si quieres entregarle tu vida a Jesús y hacer esta oración de fe, levanta tu mano bien alta, sin ninguna vergüenza, levántala bien alta. Que Dios te bendiga. Alguien más, que Dios te bendiga. Por primera vez, estoy haciendo una oración que aquellos que por primera vez entregan su vida a Jesús, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Alguien más, porque voy a hacer una oración de fe. Levanta tu mano para recibir esta oración, y todos juntos vamos a hacer la oración con los hermanos y hermanas que han levantado su mano. Todos juntos, que nadie quede sin hacer esta oración de fe. Y di así: Señor Jesús, te entrego mi vida, te pido perdón por todos mis pecados, pero hoy vengo a ti para que restituyas lo que el enemigo me robó, para que me llenes de ti y para que me uses para que otros te conozcan a ti. Amén, amén. El Señor es mi pastor. Dile: nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. En pastos delicados me hará descansar. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Lo proclamamos: nada me faltará. Nada. Proclámalo otra vez: nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Damos un aplauso a nuestro